Ok, déjame compartir. Para la clase o para cubrir estos materiales voy a utilizar eh, material del profesor Ono Mutlu. Como yo les he dicho, por lo menos considero que es un muy buen referente en la parte de arquitectura de computadores. No es necesariamente el único a nivel mundial, pero tal vez uno de los más representativos, tal vez de los grupos más representativos que están trabajando en ideas que van sobre esta línea de arquitectura de computadores. Y bueno, eso es parte de una clase que él imparte en el ETH en Zurich. El término de GPUs, quizás esto, vamos a ver, para hoy en día, pensando en que no necesariamente un GPU se encarga únicamente de hacer procesamientos gráficos, pues toma su nombre precisamente porque en un principio lo que se tenían eran controladores específicos para poder mostrar información en una pantalla, ¿no? Entonces ese término de VGA, de hecho, tiene esa noción de que es un acelerador para el manejo del aspecto gráfico. Eh, Tal vez es algo que ya no vemos tanto en computadores más modernos, este famoso, digamos, nombre de VGA, de controlador VGA, pero que al final realmente eso es lo que se encargaba, simplemente de poder tomar información de memoria, eh, producirla de alguna manera en específico para poderlo mostrar en una pantalla. Y pues originalmente las primeras unidades de procesamiento que se utilizaron en ese sentido tenían más esa noción de un acelerador que de un recurso computacional específico que inclusive pudiese ser explotado no solo para procesamiento de gráficos. Hoy en día, evidentemente, los GPUs se siguen utilizando para el procesamiento de gráficos. Cualquiera de ustedes que tal vez esté más involucrado en la parte de gaming conocerá mucho mejor que yo cuáles son las últimas tendencias en los GPUs. Pero aquellos que tal vez estén también interesados en la parte de procesamiento masivo de datos, muy particularmente la parte de Machine Learning, Data Mining, pero inclusive también en la parte eh, por ejemplo, de minería a nivel de criptomonedas. Eso puede resultar también interesante, donde por la naturaleza de la carga de trabajo, que es un procesamiento iterativo, básicamente las mismas operaciones sobre un conjunto significativamente grande de datos, esta particularidad de los GPUs como una forma de explotar este tipo de paralelismo a nivel de datos es bastante interesante. Entonces, en muchos ambientes, de hecho, van a leer más el término de GPUs, de General Purpose Graphic Processing Units, que no necesariamente están destinados para precisamente hacer todo ese tipo de procesamiento a nivel de gráficos para una computadora, pero que también se puede redirigir su funcionamiento, o que en muchos de los casos está pensado precisamente para eso, para operaciones repetitivas, para este tipo de workloads, muy particularmente los de Machine Learning. En algún momento creo que yo se los comentaba, yo personalmente creo, no he leído una posición al respecto, pero en parte el auge que otra vez todo esto digamos, de Machine Learning o de Deep Learning está teniendo es gracias a los GPUs y al progreso que, digamos, estos elementos de computación han tenido quizás en los últimos 15 años, 20 años. Eh, Porque si bien las nociones de Deep Learning, todo esto de clasificación de imágenes o de conocimiento, por ejemplo, de escritura a mano, no son nociones nuevas, son los papers que introdujeron esos temas, se publicaron por ahí de finales de los 80s, principios de los 90s, pero quizás no había la capacidad de procesamiento para, por ejemplo, poder en un video, inclusive a 60 frames por segundo, poder procesar cada uno de esos frames a esa misma tasa y poder extraer, por ejemplo, ese tipo de reconocimientos que resultan muy interesantes de una escena, ¿no? De poder entender o clasificar con bastante precisión qué es cada cosa que se ve en la escena. Los GPUs, personalmente considero entonces que son los que han venido a catalizar, digamos, la materialización de este tipo de aplicaciones tan complejas. Por otro lado, digamos que también tiene su desafío, porque en comparación normalmente a un procesador de propósito general,
si bien incrementa la tasa de procesamiento, y claramente no es que vamos a procesar cualquier cosa con GPU, pero para este tipo de aplicaciones en particular, el consumo de potencia también es significativamente alto. Entonces eso también limita en gran medida que ciertas aplicaciones con una alta complejidad se puedan mover a ambientes donde no se tenga tanto poder computacional, donde yo no tenga a disposición de tanta potencia como tal, eléctrica, para poder alimentar estos dispositivos. Entonces ahí entra también un tema de cómo tratar de optimizar ese tipo de aplicaciones, tal vez para GPUs más sencillos o para algún otro tipo de elementos de procesamiento que requieran menos potencia, menos energía, y por lo tanto yo pueda acercar ese tipo de procesamiento a particularmente donde los datos se originan, por ejemplo. Pues todo esto trae también la idea de bueno, cómo hacemos que aplicaciones de Machine Learning se puedan mover a dispositivos más sencillos, inclusive solo a microcontroladores, inclusive de 8 bits. Por ahí hay toda una corriente que se le llama como TinyML, de Tiny Machine Learning, para tratar de habilitar este tipo de dispositivos bastante más sencillos y que puedan ejecutar aplicaciones bastante complejas desde esta perspectiva de Machine Learning. Entonces, aquellos que, por ejemplo, han escuchado de TensorFlow como un framework para poder hacer este tipo de aplicaciones, bueno, hay todo un TensorFlow Lite Micro que recientemente salió para este tipo de controladores. Pero también, por otro lado, hay toda también una vertiente, digamos, de la parte de investigación en la academia y en la industria, de cómo entonces desarrollar otros elementos de procesamiento, tal vez en parte inspirados por cómo los GPUs funcionan, que me permita a una cantidad de potencia mucho menor tener tasas de procesamiento significativamente altas. Y por lo tanto, entonces, pensar, bueno, yo podría tener algún dispositivo bastante más sencillo, operado por batería, pero aún así procesando una alta cantidad de datos y haciendo algún tipo de reconocimiento, de clasificación, y poder distribuir esos dispositivos en algún ambiente en particular, ¿no? Entonces, hoy pues hay ideas de tal vez tan mundanas como simplemente hacer reconocimiento en los anaqueles de los supermercados para poder determinar en qué momento es necesario hacer un restocking de los anaqueles y volver a poner productos, hasta cosas un poco más complejas y distribuidas, como hacer un verdadero control inteligente, por ejemplo, de semáforos. Y ni hablar, por ejemplo, de los vehículos autónomos, donde hay altas tasas de procesamiento de datos o que es requerido, y tal vez no es posible tener, qué sé yo, en el baúl del carro una supercomputadora para poder ejecutar todo ese tipo de cosas. Pero personalmente creería que el GPUs, como lo mencionaba anteriormente, son los que han impulsado el que otra vez, digamos, ese tipo de nociones que teóricamente ya se habían propuesto para Deep Learning, eh, muy particularmente por Convolutional Neural Networks, que quizás fueron de las primeras, eh, realmente se materialice y sea una realidad hoy en día. Algo muy particular es que los GPUs no podríamos trazar precisamente por esta naturaleza un ancestro común con algunas otras arquitecturas. Por ejemplo, cuando vimos la parte de la arquitectura vectorial, era tal vez un poco más fácil relacionarla con la arquitectura escalar. Bueno, en ese caso, tal vez más bien superescalar, donde tenemos diferentes unidades de procesamiento. Pero tal vez esas mismas nociones eran un poco más fáciles de visualizar, digamos, de un ancestro común. Eh, los GPUs, si bien no operan exactamente de la misma manera, digamos, que un procesador con extensiones SIMD o que fuese vectorial, por debajo, realmente los GPUs, eso es lo que hacen, explotar el paralelismo a nivel de datos al aplicar un conjunto de instrucciones que son las mismas para un conjunto de datos que sí puede ser diferente. Entonces, las instrucciones dentro del pipeline como tal de un GPU operan más o menos como un pipeline de ese tipo. ¿Sí? No es parte del curso, no lo vimos tal vez por con una pincelada como para tener una noción, pero tiende a verse más o menos como un array processor, que básicamente, imagínense una matriz donde tenés un montón de elementos de procesamiento y cada uno de esos elementos de procesamiento
pues como tal opera sobre un conjunto de datos. En muchos de los casos, inclusive estos array processors, que representan también como algo que se llama coarse-grained configurable arrays, podrían sí presentar ciertas características donde cada uno de los elementos de procesamiento de este arreglo sí estén operando instrucciones diferentes sobre, evidentemente, datos diferentes. Pero en principio, y al menos en el caso de los array processors, la idea es que precisamente esta matriz hace la misma operación sobre un conjunto diferente de datos. Sin embargo, y esta es una diferencia bastante significativa en cuanto a los GPUs, es que la programación de los GPUs no se hace con instrucciones tipo SIMD, por ejemplo, que es lo que vimos en la clase anterior y es lo que ustedes van a estar trabajando en este segundo proyecto, que es, bueno, mi procesador soporta una cierta extensión o hay una cierta extensión del conjunto de instrucciones y por lo tanto soporta operaciones que me permiten operar datos en paralelo. Y entonces yo, como programador, utilizando las herramientas, en este caso como el compilador, le indico puntualmente que trate de explotar parte de esas instrucciones que están ahí disponibles para precisamente aumentar el rendimiento. Y evidentemente a sabiendas también de que la aplicación como tal que yo estoy trabajando tiene ciertas particularidades que me permiten explotar esto. En el caso de los GPUs no, sino que es más la programación pensada, más bien como que si fuésemos a un nivel más alto de abstracción, donde tengo una aplicación grande y la estoy partiendo, digamos, en subtareas, que así es como se conocen, como threads, como hilos. Y vamos a ver que realmente ese es más o menos como el enfoque que esto tiene. Y por aquí hay un tema que yo creo que resulta bastante importante que no hemos visto y diría que no es, vamos a ver, necesariamente ustedes no deberían saberlo porque no es necesariamente parte de la expertise de ustedes, como estudiantes de ingeniería electrónica, pero que es importante tener presente. Y es que hay una diferencia entre lo que es el modelo de programación, o sea, la forma en que yo escribo el código y la forma en que el código se ejecuta, que al final eso va a depender es particularmente del hardware. Entonces, en el caso de los modelos de programación, como les digo, es la forma en que nosotros como programadores expresamos el código. La manera más tradicional de hacerlo es de hacer un programa que es totalmente secuencial. Todo lo que nosotros escribimos se va ejecutando una instrucción después de la otra. Pero hay otras formas en las que nosotros podríamos describir el código, precisamente tal vez aprovechando el hecho de tener instrucciones SIMD en el procesador y por lo tanto puntualmente introducir ese tipo de instrucciones o, por ejemplo, en el caso de multithreading, que tampoco es algo que lamentablemente abordamos en el curso, pero que fácilmente, por ejemplo, a nivel de un sistema operativo como Linux, uno podría definirle, vea, tengo esta ejecución y bueno, yo sé que tengo esta cantidad de recursos, entonces particione esta parte del código en, qué sé yo, 4 hilos que se ejecuten simultáneamente y que por último, bueno, va a llegar igual a un punto de convergencia. Y si bien esto parece un poco más, igual, desde la perspectiva de la programación, a, por ejemplo, tratar de explotar paralelismo precisamente a nivel de esto, ¿no? De múltiples instrucciones que no necesariamente van a ser, o se va a estar ejecutando exactamente la misma instrucción al mismo tiempo, aun cuando a veces en principio son copias idénticas de diferentes porciones de código, pero más adelante que pues, es posible que aún dentro de un mismo bloque de código que idealmente se va ejecutando para todos esos hilos, cada uno de ellos podría tomar decisiones diferentes ante branches, por ejemplo. Entonces eso haría que al mismo tiempo no se ejecuten exactamente las mismas instrucciones. Pero aparte de ese comentario, al fin y al cabo, lo que estaríamos tratando de explotar precisamente es esto, de tener múltiples instrucciones siendo ejecutadas sobre múltiples datos. O esta idea de SPMD, que sería como igual un single program, que idealmente, pensando en este multithreading, yo podría tener para la misma aplicación diferentes hilos. Sería realmente el mismo programa, pero que está aplicando sobre múltiples datos. En la parte de multiple instruction, multiple data, podría ser inclusive diferentes programas y que yo simplemente estoy distribuyendo cuál programa se está ejecutando en, por ejemplo, un procesador en específico.
Eh, pero todo esto, como les digo, va a depender realmente de la forma en que nosotros describimos. En el caso, por ejemplo, de multithreading, eso se hace con bibliotecas y estableciendo ciertas instrucciones, por así decirlo, dentro del código con las que yo puedo como programador tratar de expresar este tipo de paralelismo. Pero desde la perspectiva del hardware, de eso va a depender particularmente de cómo el hardware por debajo está desarrollado. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un programa secuencial que nosotros escribimos, que se ejecute en un procesador totalmente escalar y en orden, pero ese mismo programa podría ser ejecutado, por ejemplo, en un procesador que sí soporte ejecución fuera de orden, como lo vimos en clases anteriores. O sea, el mismo programa, en este caso el procesador por debajo, a nivel del hardware, determinaría, bueno, si tengo ciertas capacidades, yo podría identificar qué instrucciones puedo sí, ir haciendo el dispatch siempre en orden, pero a nivel interno puedo alterar la ejecución, el orden de ejecución para precisamente aprovechar los recursos presentes y reducir el tiempo de ejecución. O ese mismo programa podría entonces ejecutarse en un procesador vectorial, en un procesador de ese tipo, en arreglo o cualquier otra opción. Entonces, no necesariamente cuando pensamos en una forma que escribimos el código, necesariamente la forma que por debajo el código se escribe, pero se ejecuta. Quizás por ahí un tema que no es tan nuevo a nivel de investigación, pero sí tal vez lo era, diría quizás todavía hace unos 10 años era algo bastante más activo, primero en la parte académica y ya luego eso migró realmente a productos comerciales y empresas que han surgido en los últimos años. Es bueno, si yo tengo un conjunto de código secuencial, tratar de aprovechar plataformas paralelas, pues, implica un proceso, digamos, de adaptación, de traducción del código, ¿no? De todo ese código secuencial a algo paralelo. Entonces, hay ciertos desafíos, bueno, de este código secuencial, y tal vez volviendo igual a las nociones de la ley de Amdahl y la limitación que precisamente tiene un programa que no necesariamente es 100% paralelizable. ¿Cómo extraigo paralelismo de este programa secuencial? Esa es la primera pregunta. Entonces, evidentemente, uno, como programador, podría tomar esas decisiones de cómo hacer esa extracción de paralelismo, identificar dónde yo podría ejecutar paralelismo a nivel de datos, paralelismo a nivel de instrucciones, paralelismo a nivel de hilos, por ejemplo. Entonces, como les digo, diría quizás hace unos 15 años y 10 años por ahí, era un tema bastante trabajado a nivel de investigación, industria, academia, y quizás a partir de unos 10 años para acá o menos, ya se han materializado herramientas que automáticamente tratan de explotar ese paralelismo entre código secuencial y dado un conjunto de restricciones, a sabiendas de que, bueno, mi código yo quiero explotar eh, los recursos que tengo en una plataforma específica, extraer ese paralelismo disponible y, por así decirlo, mapearlo a esta plataforma. Entonces, perfectamente podríamos tener digámoslo así, ese mapeo que no necesariamente resultaría tan transparente tener un código totalmente secuencial que ahora se ejecuta en un procesador o un sistema con múltiples procesadores o a nivel de múltiples hilos, o inclusive explotando, por ejemplo, hardware específico, extrayendo partes de lo que ese código presenta y generando a partir de herramientas que se llaman de High Level Synthesis, convirtiendo código, por ejemplo, en C, C++, a hardware, a Verilog o HDL, y que luego eso se pueda sintetizar y mapear a un hardware como una FPGA, inclusive haciendo ese tipo, digamos, de explotación de recursos, poder lograr todo esto. Entonces es algo bastante interesante para tener presente, que no necesariamente la forma en que se escribe el programa necesariamente define la forma en que el programa como tal se va a ejecutar. Hay mucho de por medio. Y, como les digo, hoy en día hay herramientas que permiten, por ejemplo, explotar de manera automática ese tipo de paralelismo. Es un tema que personalmente encuentro bastante interesante. Durante mi tesis de maestría me acerqué un poquito al tema. Lamentablemente, igual por ciertas restricciones de tiempo y demás, no pude explotarlo, pero he seguido por lo menos un poco lo que se ha ido desarrollando a nivel de la industria y me parece realmente un tema bastante interesante. Entonces, como les digo, el modelo de ejecución puede variar
bastante significativamente de la forma en que se programan las cosas. Y el caso que les mencionaba, ¿no? Algo totalmente secuencial se puede ejecutar en un procesador que permita la ejecución fuera de orden. Y tal vez el caso que es el que nos interesa desde la perspectiva del GPU es que nosotros podríamos, por ejemplo, tener un programa que es el mismo, single program, y que pueda ser ejecutado sobre múltiples datos. Básicamente en un procesador de este tipo, SIMD, ¿no? Que permita precisamente la ejecución o la misma ejecución de una instrucción sobre múltiples datos a la vez. Este es un código, digamos así, bastante sencillo. Hemos visto ya a lo largo del curso lazos que tienen una forma como esta. Y la pregunta podría ser, bueno, ¿cómo nosotros podríamos explotar paralelismo en algo que se ve como esto, ¿no? Yo creo que ya hay cosas que hemos visto, vamos a repasarlas, pero vamos a tratar de prestar, digamos, un poquito de atención a cómo lo podríamos hacer desde la perspectiva de un GPU. Si lo pensamos de la manera más tradicional, que sería tengo un procesador escalar y yo voy ejecutando mi código de manera secuencial, eso implicaría que entonces vamos haciendo cada uno de los loads, vamos siguiendo, por ejemplo, el dato del arreglo A y el dato del arreglo B, para posteriormente hacer la suma y guardar el resultado. Y esto lo vamos haciendo por cada una de las iteraciones sobre estos arreglos. Esa, como les digo, quizás es la forma más tradicional. Entonces, veamos tres posibles escenarios. Este, que es el secuencial, básicamente el single instruction, single data, puesto que estamos operando para una instrucción únicamente para un único conjunto de datos. Podríamos tener una forma paralela, en este caso más tipo SIMD de lo que estuvimos viendo en clases anteriores, por ejemplo, un procesador vectorial, o una forma más, en este caso, de múltiples hilos, multithreaded. Entonces, en un procesador o de una forma secuencial, pensando en eso, single instruction, single data, podríamos tener un procesador pipeline tradicional como el que ustedes conocen, quizás de MIPS del curso de diseño de sistemas digitales, o algo más out of order execution, como lo que hemos visto a lo largo del curso. Evidentemente, las instrucciones que están independientes se pueden ejecutar tan pronto están, que en el caso de out of order, y pensando que tenemos múltiples unidades de procesamiento, por ejemplo, múltiples unidades que me permitan hacer accesos a memoria, yo podría básicamente al mismo tiempo ir y traer los datos y tan pronto los datos están, realizar, por ejemplo, la suma. Algo muy particular en este caso de este código de ejemplo es que realmente cada una de las iteraciones que está presente puede ser ejecutada en paralelo. O sea, si los datos se pueden traer a una tasa, digámoslo así, significativamente rápida, tan pronto los datos estén, se pueden operar, puesto que no hay dependencia digamos, de lo que se está ejecutando dentro del cuerpo del lazo, de datos que se calculan en iteraciones previas. Y por lo tanto, eso por ahí facilita el hecho de que si tenemos múltiples unidades funcionales y los datos están presentes, podríamos perfectamente operar sobre ellos. Que es básicamente hacer un loop unrolling, pero desde la perspectiva de hardware. No es algo que tal vez como en el proyecto 1 ustedes específicamente probaban, o sea, podían ir introduciendo ese tipo de loop unrolling, sino el caso del proyecto era ver más la dinámica en cuanto a instrucciones que se están ejecutando, memoria y demás, pero es algo que a nivel de hardware perfectamente se podría lograr, hacer este tipo de, digamos así, de loop unrolling. Y de ir ejecutando conforme los datos ya se van teniendo presentes. Esto, pues precisamente en un procesador superescalar se podría aprovechar también perfectamente teniendo múltiples unidades de procesamiento disponible, o en un procesador del tipo Breakdown Instruction Word, donde quizás, por ejemplo, múltiples instrucciones de load se podrían ejecutar en paralelo para traer los datos, y luego, por ejemplo, la siguiente issue de instrucciones se podrían hacer las sumas
una vez que los datos ya están disponibles, y en el siguiente, por ejemplo, los stores. Y por lo tanto, sí, podríamos realmente traer y ejecutar múltiples instrucciones en cada uno de los ciclos de reloj. El segundo escenario, pues tiene que ver entonces con algo más de lo que hemos visto en las últimas clases, tipo SIMD, de Single Instruction, Multiple Data. La idea, y muy particularmente de este código, que es el que estamos viendo como ejemplo, es que cada iteración realmente es independiente y por lo tanto esto me permitiría básicamente ejecutar dos iteraciones del lazo en paralelo. Entonces, una primera iteración, si yo lo hace para el caso donde i es igual a 0, una segunda iteración lo haría para cuando i es igual a 1 y por lo tanto operaría sobre otros datos dentro de la regla. Y pues así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, ya sea que el programador genera el código tratando de aprovechar las instrucciones SIMD disponibles, o es algo que a nivel del compilador se deja esta tarea para su ejecución. De manera que se ponga entonces a ejecutar la misma instrucción para, en este caso, todas las iteraciones a lo largo de diferentes conjuntos de datos sobre los cuales pues idealmente queremos operar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un procesador vectorial, idealmente el compilador, que era algo que hablábamos, que precisamente con las arquitecturas vectoriales, digamos así, delegamos o confiamos más en las capacidades que tiene el compilador para poder extraer ese tipo de paralelismo y, por lo tanto, vectorizar nuestro código. Entonces, pensaríamos en que podemos hacer una instrucción vectorizada para hacer las cargas. Vamos a hacer un vector load, donde vamos a traer el arreglo A o quizás parte del arreglo A, dependiendo del tamaño de los registros vectorizados que tenemos, y va a cargar. Entonces, pensemos que es posible traer todo ese registro A, ponerlo en un vector 1, traer todo el, todo el arreglo, perdón, B en este caso, y cargarlo a un vector 2, igual, haciendo una carga vectorizada. Después simplemente aplicar la suma. Vimos que básicamente si tenemos los datos dentro de los registros vectorizables, eso es algo que se va haciendo uno a uno, dependiendo evidentemente de cuál es ese tamaño de datos que se tiene que definir para los vectores. Y por último, simplemente tomar los resultados y almacenarlos entonces en algunas posiciones de memoria que estén destinadas para este arreglo C de destino. Y por lo tanto hacer un tipo vector store. Obviamente, por la naturaleza de este código, va a ser ejecutado de la mejor manera en un procesador de este tipo, SIMD, por ejemplo, uno vectorial, no necesariamente con las extensiones, porque las extensiones bueno, van a tener sus implicaciones y sus complejidades, y probablemente donde como programador va uno a tener que asegurar, por ejemplo, la continuidad entre datos y demás características que veíamos en clases anteriores, para poder aprovechar esas instrucciones. Pero con un procesador vectorizable o vectorial, esto podría ser posible. Una tercera opción, entonces en este caso es pues hacerlo a nivel de múltiples hilos. Igual, eso es algo que podemos hacer, puesto que hay esa independencia entre iteraciones de los lazos es posible. Vimos, por ejemplo, que igual puede haber algún factor de dependencia que limite esto, y por tanto limitaría también qué tanto paralelismo podemos extraer, pero bueno, en este caso el código es suficientemente sencillo y es posible entonces explotarlo. Entonces, lo que se podría tener es precisamente que una iteración del lazo, y bueno, una, dos y las que sean necesarias, se podrían entonces ejecutar de manera independiente, pues ya sea que el compilador explícitamente en el código lo establece, o a nivel del compilador se generan diferentes hilos, diferentes threads que permiten la ejecución de cada una de esas iteraciones. En este caso, cada uno de los threads va a ser exactamente lo mismo, o sea, va a ejecutar las mismas instrucciones, pero sobre un conjunto de datos que es diferente. Y por lo tanto es algo que puede ser ejecutado en una máquina tipo Multiple Instruction, Multiple Data. O sea, básicamente cualquier procesador multinúcleo
podría ajustarse a este tipo de particularidad. Sin embargo, este tipo de modelo, o sea, particularmente este modelo donde el código realmente es el mismo o son réplicas de porciones del código que se están ejecutando en este estilo, ¿no? A nivel de hilos, y pues que evidentemente están trabajando sobre diferentes conjuntos de datos, se le conoce como SPMD, que es esto de Single Program Multiple Data, puesto que el programa como tal es exactamente el mismo. Y esto podría ser ejecutado en una máquina tipo SIMD. En este caso, los GPUs son precisamente un muy buen ejemplo de esto. Y más que todo, digamos que el GPU migra de ser una máquina SIMD o no, explícitamente SIMD como las que hemos estado hablando. Y esa es una forma de categorizarla, que más bien una máquina SIMT, podríamos decir, lo que es Single Instruction Multiple Thread, donde realmente, y por naturaleza en que como el GPU trabaja, lo que vamos a estar ejecutando son las mismas instrucciones, pero replicadas a lo largo de todos los elementos de procesamiento que estén disponibles, y por lo tanto vamos a tener múltiples hilos ejecutándose dentro de los elementos de procesamiento. Entonces, podemos decir que precisamente GPU es, sí, una máquina SIMD, pero más de este tipo SIMT, donde realmente son single instructions ejecutados, pero en esta forma de múltiples hilos. Pero, y volvemos al asunto, es muy diferente de cualquier otra máquina SIMD donde no es programada, por ejemplo, utilizando instrucciones SIMD, ya sean vectoriales o, en este caso, porque hay una extensión al conjunto de instrucciones, con el caso x86, que es lo que vimos en la clase anterior, sino que es programada utilizando entonces estos threads, tratando de explotar esta particularidad de single program, multiple data, o este programa o modelo de programación, ¿no? Cada uno de los hilos, en este caso, va a ejecutar el mismo código, exactamente el mismo código, pero va a operar entonces sobre diferentes porciones de los datos. Y una particularidad es que cada uno de esos hilos va a tener su propio contexto. Cuando hablamos de contexto, creo que es algún tema que por ahí ya había mencionado creo que cuando hablábamos de excepciones precisas y excepciones no precisas, lo que implica es que el contexto, o sea, la condición de cómo se está ejecutando, en este caso, un hilo dentro de un elemento de procesamiento, es algo que se puede manipular de manera individual. O sea, que puede ser tratado de manera individual, que puede ser, digamos así, detenido por alguna excepción de manera individual y por lo tanto reiniciado también de manera individual. Y cuando hablamos del contexto, implica pues, precisamente las condiciones en las que está el procesador, las condiciones de los registros, las instrucciones que se están ejecutando, hacia dónde está apuntando el program counter. Entonces, básicamente es como tomarle una foto a las condiciones del procesador antes de que se tenga que atender algún tipo de interrupción o excepción, que es tal vez el caso digamos, más fácil de pensar, y que esa foto que se toma, por así decirlo, se puede volver a colocar como condición del procesador. Estos cambios de contexto, aunque ustedes no lo crean, están pasando ya, si están ejecutando o están corriendo Zoom, ya sea en una compu o un teléfono. Y esta es la forma más sencilla en la que realmente tenemos inclusive multithreading o multi-aplicaciones, aún en sistemas que solamente tengan un procesador. La probabilidad de que ustedes estén corriendo Zoom en algo con un solo procesador es muy baja. O sea, casi que cualquier máquina que ustedes tengan de desktop o laptop, al menos va a tener dos procesadores. Y si están utilizando algún teléfono de media gama o gama alta, van a ser 4 o 8 procesadores. Entonces, habrán cosas que sí están dedicadas a procesadores específicos, pero antes, mucho tiempo antes, no solamente teníamos un procesador, la forma de poder dar esta ilusión, ¿no? De que múltiples cosas están ejecutando. Yo puedo usar un editor de texto, que a la vez estoy descargando algo, que por otro lado estoy escuchando música y que todo está pasando al mismo tiempo. Simplemente es porque cada una de estas aplicaciones está tomando una porción del tiempo del procesador para su ejecución, pero entre cada una de las aplicaciones va a haber un cambio de contexto. Entonces, hay que, por así decirlo, congelar el estado de la aplicación, de cómo se estaba ejecutando, para traer otra,
seguir ejecutando, parar, volver a guardar ese estado y recuperar el anterior, seguir ejecutando por un cierto tiempo y así sucesivamente. Entonces, esta misma noción, tal vez es muchísimo más vieja y, digamos, pensemos tal vez a nivel de los 90s o inicios de los 2000, era lo más normal, por así decirlo, para que cualquier computadora pudiese estar ejecutando múltiples aplicaciones, digámoslo así, a la vez, aun cuando solamente teníamos un elemento de procesamiento. En el caso de los GPUs, preserva esta noción, básicamente, que cada thread, pues sí, en este caso sí se está ejecutando en cada uno de los elementos, pero sí, por alguna razón puede ser necesario, es posible almacenar su contexto y, por lo tanto, volver a la ejecución de ese thread en el momento que sea necesario, considerando que esas condiciones están conocidas. Y por ahí hay un término que varía, tal vez de vendor, de uno a otro, ya sea si es NVIDIA, ya sea si es AMD o cualquier otro que, no sé, podría pensar ahorita, hay una empresa que se llama Imagine, no me acuerdo bien su nombre, pero ellos por mucho tiempo tuvieron la licencia, ya sea, la licencia es casi la licencia exclusiva de MIPS, poder generar chips MIPS, pero uno de los productos que ellos tienen fuertes, lo que se llaman Imagination, algo, es generar GPUs, y GPUs más que todo para sistemas embebidos. Entonces, probablemente algún GPU donde tengas algún ARM, por ejemplo, y necesites algún tipo de aceleración para los gráficos, entonces ellos desarrollan ese tipo de GPUs. El punto es que dependiendo de cómo, de quién sea el fabricante, un conjunto de threads que se están ejecutando, digamos, ejecutando las mismas instrucciones, y que se agrupan, se conoce entonces como, en este caso, Warp, si estamos hablando de la tecnología de NVIDIA, o Wavefront, si estamos hablando de la tecnología de AMD. Y es algo que es realizado, en este caso, a nivel del hardware. Pero al final, indistintamente de cuál sea el nombre, de acuerdo al vendor, como les decía, es un conjunto de threads que están ejecutando, pues, obviamente, las mismas instrucciones y que dinámicamente son agrupados por el hardware. Y esto, el tener un warp, o este grupo, y aquí en la presentación se usa ese término de warp a partir de NVIDIA, pero al final, cada vez que llaman warp, piensen en un conjunto de esos threads. Es muy importante, es esencial en este caso para que realmente se pueda dar una operación de este tipo, SIMD, donde realmente estemos explotando este tipo de paralelismo y que esté hecho por el hardware. Pues noten que esa es una particularidad. Si bien, y vamos a ver que explícitamente a nivel del código se debe indicar esto, digamos así, por debajo es algo que está formado por el hardware. O sea, que el hardware se encarga de poder formar esos conjuntos de threads. Entonces, como decíamos, Warp es un conjunto de threads que ejecutan las mismas instrucciones, o sea, que van ejecutando básicamente los mismos PCs, o sea, la misma posición de instrucción para todo ese conjunto de threads. De alguna forma, digamos, como que podemos pensar que se están orquestando, ¿no?, la ejecución de todos esos threads, que si bien independientemente están siendo ejecutados por elementos de procesamiento independientes y sobre otro conjunto de datos independiente, pues digamos, garantiza que se pueden ir ejecutando las mismas instrucciones. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un montón de threads para la ejecución de estas sumas de los arreglos, podríamos decir que todas las instrucciones de load, qué sé yo, traer el primer dato del arreglo A, se agruparían dentro de un warp 0 y que estaría ejecutando la instrucción, en ese caso, que P se apunta, en este caso X. Posteriormente, entonces, X más 1 estaría ejecutando la siguiente instrucción para todo igual ese warp, todo ese conjunto de threads, y así sucesivamente hasta que se dé la ejecución de todos estos hilos. En el caso de, como les decía, de los GPUs, esta particularidad de poder explotar paralelismo de instrucciones no necesariamente está expuesto por el programador de esa manera en que lo estamos viendo
anteriormente. Como decíamos, normalmente en el caso de SIMD, una instrucción que normalmente es secuencial, digamos, la estaríamos aplicando a un conjunto de datos múltiples. Eso implica, por ejemplo, en el caso del proceso vectorial, que sea capaz de ir y traer todo un conjunto de datos y que por lo tanto opere sobre ellos, o en el caso de extensiones SIMD, de que los datos estén disponibles de tal forma de que se puedan traer, se puedan agrupar, se pueda aplicar la operación y posteriormente se pueda hacer la escritura. Entonces hablamos de vector loads, vector additions y demás. Básicamente, digamos, para el caso de este código, ¿no? Donde estamos haciendo dos loads, la suma y el almacenamiento. Y obviamente definiendo cuánto es el vector length, qué tan grande es este vector sobre el que estamos operando. En el caso de single instruction, multiple threads, realmente lo que tenemos son, digamos, cadenas de múltiples instrucciones que realmente son instrucciones escalares, pero que al irse ejecutando de manera individual, digámoslo así, dinámicamente se agrupan todos estos hilos para su ejecución. Entonces, al final realmente no son operaciones vectoriales, son operaciones escalares, pero que están multiplicadas por una cantidad determinada de número de threads. Entonces, aquí hablaríamos de precisamente operaciones escalares de load, addition, store, pero tendríamos que definir cuánto es la cantidad de hilos sobre los que se va a estar trabajando. Como todo, hay ventajas y hay desventajas. En el caso de, digamos, esta noción de single instruction, multiple threads, una de las ventajas es que cada uno de estos hilos se puede tratar de manera independiente. Básicamente, inclusive cada uno de estos hilos se podría ejecutar independientemente en un pipeline escalar, que al final es más o menos la noción de multiple instruction, multiple data. En este caso, pues la idea es que, como lo vemos en ese ejemplo, digámoslo así, cada uno de los warps va a ir ejecutando, por lo tanto, cada uno de los threads va a ir ejecutando, digamos así, la misma instrucción sobre el conjunto de datos. Y otra particularidad es que permite también que los threads se puedan ir agrupando como tal en estos warps de manera flexible. Lo que implica entonces que cada grupo de threads está, digamos, en principio ejecutando la misma instrucción, ¿no? Que es esto que les decía. Vamos a ver que en algunos casos no es así, particularmente por las instrucciones que están ejecutando, y normalmente donde hay branches las cosas cambian bastante y por lo tanto algunos threads podrían estar ejecutando una de las opciones del branch mientras que el otro la otra. Pero una de esas particularidades que también se puedan agrupar es que dinámicamente se pueda maximizar también los beneficios de este tipo de procesamiento SIMD. Entonces, parte de esta agrupación, por ejemplo, uno podría pensar que tenemos 32 threads, que si tenemos 32K iteraciones y cada iteración se va haciendo por cada uno de los threads, podríamos tener 1 kilowarp, esa cantidad. Y una de las particularidades aquí es que los warps se podrían, digámoslo así, combinar, o no solamente combinar, pero básicamente incorporar de tal manera que aprovechen de una manera muy fina los elementos que dentro del pipeline están disponibles, o sea, dentro de las operaciones que por ahí están disponibles. Entonces, por ejemplo, se podría tener la ejecución normal, de lo que estábamos hablando, ¿no? Todo el warp, todos los threads ejecutando la misma instrucción, que una vez que, por ejemplo, suponiendo en este caso que tenemos un GPU donde únicamente podemos ejecutar 32 threads de manera simultánea, que entonces el siguiente warp, vean que este es, digamos así, para las primeras iteraciones, las primeras 32 threads, primeras 32 iteraciones de este lazo, y que luego vuelva a ejecutar la misma instrucción, ahora para el siguiente warp, y por lo tanto para las siguientes iteraciones del lazo, pero que pueda saltar entonces por ejemplo, si es que fuese el caso, los datos están disponibles, a la ejecución entonces para el warp número 20 de las instrucciones, en este caso de suma, que son necesarias
por ahí de operar. Y evidentemente estaremos suponiendo que es sobre las iteraciones que vienen, digamos, en el futuro. Algo también de esta particularidad es que entonces permite que dinámicamente se puedan ir acomodando la ejecución de los warps, los threads de los warps, dependiendo precisamente de los elementos que se están utilizando dentro de esta pequeña estructura escalar que tenemos y que es la que realmente se está utilizando a nivel de cada uno de los hilos, ¿no?, que se están ejecutando. Una particularidad entonces es esta, ¿no? Que, por ejemplo, si yo estoy haciendo cierto tipo de operaciones en las que si yo estoy haciendo lecturas y demás, mientras igual esas lecturas se pueden estar ejecutando, podría tener la ejecución de otro, digamos así, de otro warp, por lo tanto de otros threads que están ejecutando las mismas instrucciones, pero que están en algún otro punto de la ejecución, tratando de aprovechar precisamente todos los recursos que por ahí están disponibles dentro de estos elementos escalares. Este en particular es una representación tal vez un poco más antigua a nivel de NVIDIA, de cómo estos elementos se ven, digámoslo así, en una estructura computacional. Pues tenemos pues evidentemente controladores de memoria y en este caso, desde esta perspectiva, le llaman un shader code core, pero lo que interesa aquí es que a lo interno, precisamente cada uno de esos hilos, lo que va a tener la posibilidad de, evidentemente, para el mismo PC, estar siendo ejecutado, y puesto que es el mismo PC para los diferentes hilos, cada uno de esos hilos poderse ejecutar en cada uno de estos pipelines escalares. Y noten evidentemente que, bueno, en este caso la memoria caché de instrucciones pues evidentemente va a ser la misma, puesto que pues es la misma instrucción, ¿no?, la que vamos a estar ejecutando en paralelo para todos esos datos dentro de este pequeño core. Lo que les decía, ese asunto de, bueno, de que se puede jugar un poco con la latencia de algunas instrucciones y tratar de aprovechar, digamos, de una manera más fina, una granularidad más fina, este tipo de multithreading, es el hecho de que, pues al interno, pues sí, van a haber algunos warps que tal vez su ejecución no ha terminado precisamente porque está haciendo accesos a memoria, y que esos accesos a memoria como tal podrían generar ciertos misses. Entonces digamos que aquí tenemos ciertos warps que por ahí, qué sé yo, están esperando, puesto que están en el punto donde los datos como tal no están disponibles. Entonces la idea precisamente es no generar, digamos así, un bloqueo en ejecución, sino permitir esta, digamos así, intercalación, creo que es el término más apropiado, de warps, para tratar de disminuir estas latencias, o digamos, de esconder estas latencias que por ahí van a estar presentes. Entonces, aquellos que en este caso, por accesos a memoria, están en espera, no solamente estarían bloqueando el hecho de que otros warps que están disponibles para ser ejecutados pues puedan iniciar precisamente la ejecución como tal. Muy importante en este caso, y es que los valores de los registros en todos los threads se mantienen dentro del archivo de registros. Eso también ayuda a tratar de aumentar el rendimiento. Y este fine-grained multithreading lo que permite es tratar precisamente esto de tener esta tolerancia a latencias que pueden ser muy largas y que normalmente están asociadas con temas de traer datos de memoria. Y pensémoslo, bueno, cuando estamos operando millones de píxeles, en este caso, por ejemplo, utilizando este tipo de estructuras, no solo para proyectar video, que evidentemente eso implica por sí solo un consumo bastante significativo de recursos, sino, por ejemplo, si estuviéramos haciendo algo de Machine Learning, donde al final igual muchos de los casos es procesamiento o reconocimiento de imágenes, vamos a
evidentemente, experimentar este tipo de problemas, ¿no? Con traer datos, que los datos estén disponibles. Entonces, este tipo de granularidad o de multithreading a una granularidad tan baja permite tener este tipo de tolerancia. Algo más, evidentemente, es que, bueno, nosotros podríamos tener, y si recuerdan, tiene que ver, este slide tiene que ver con algo que vimos en la parte de la ejecución vectorial, pero nosotros podríamos, pues evidentemente, tener algo relativamente similar para la ejecución de los warps. Entonces, de alguna forma, esto es lo más tradicional que hemos visto, pero podríamos pensar que cada una de estas líneas son unidades funcionales independientes y que son las que nos permiten precisamente para un solo warp ir ejecutando la misma instrucción en cada una de estas unidades funcionales. Y evidentemente es algo que, digamos así, nos permitimos aprovechar de mejor manera esta distribución entre espacio y tiempo de la ejecución del programa. Algo de lo que mencionabas, esto de poder hacer también paralelismo a nivel de, digámoslo así, de instrucciones, que nos permite también el poder ir ejecutando partes de un warp en particular de acuerdo a la cantidad de recursos que por ahí se tengan disponibles. Uno podría pensar en alguna máquina donde hay 32 threads disponibles por warp, pero donde hay 8 líneas, en ese caso, digamos, de ejecución. Eso permitiría completar 24 operaciones por ciclo, mientras se está haciendo únicamente un issue de un warp cada ciclo. Y lo que permitiría precisamente es tratar, al igual que lo hemos visto con el paralelismo a nivel de instrucciones más tradicional, es hacer algún tipo de paralelismo similar, pero en este caso a nivel de los warps. Y tratar, pues evidentemente, de explotar aún más los recursos por ahí que están disponibles. Al respecto de lo de memoria, que era algo que hablábamos que es un desafío, en este caso, y bajo esta noción de accesos a memoria para un ciclo de instruction multiple thread, va a ser necesario entonces conservar esa noción de un identificador de hilo. Y por lo tanto, la misma instrucción en diferentes threads, lo que va a usar es un thread ID, un identificador que le permita, en este caso, indexar y accesar la información a nivel de diferentes elementos de procesamiento. Entonces, por ejemplo, si lo que estamos haciendo es igual al procesamiento de esta suma de dos arreglos, suponiendo que el arreglo es de 16 elementos y que tenemos 4 hilos por warp, implica que necesitamos 4 warps y por lo tanto entonces cada uno de estos warps podría ir ejecutando los datos para las operaciones, perdón, para cada uno de estos 4 elementos de los arreglos que tenemos por ahí. La cantidad de warps como tal no necesariamente es algo que se expone tal cual a nivel de, digamos así, de la programación del GPU, puesto que, vamos a ver, eso va a depender también del GPU como tal, pero lo que sí permite es que uno pueda decirle qué tanta cantidad de threads nosotros queremos y identificar, digamos, secciones en las que se puede explotar este tipo de paralelismo para el GPU, identificando también o indicando en ese caso que pueden haber conjuntos o bloques de threads. El curso, digámoslo así, es corto en términos de qué tanto podemos entrar en esto y no implica tampoco ser un curso de programación GPUs. En algún momento, si hubiésemos tenido algunos disponibles, sí me hubiera gustado, tal vez que ustedes tuvieran el chance de hacer un poquito. Bueno, de hecho todos casi que tienen disponibles en sus teléfonos, pero igual hacer la programación a ese nivel es un poco más compleja, no digo que imposible, pero más compleja, igual para el background que traemos de ingeniería en electrónica. Pero si por alguna razón esos temas les interesan,
y sienten que sus habilidades a nivel de programación también están bastante buenas por ahí, podrían contactar, en este caso, al profesor Pablo Alvarado. Él tiene un proyecto de investigación con la industria en la que están trabajando mucho, precisamente en GPUs un poco más embebidos, podríamos decir, y donde la idea también es tratar de habilitar pues el uso, digamos, un poco más transparente de este tipo de dispositivos desde una perspectiva un poco más abstracta desde el software, ¿no? Más fácil a nivel, digamos, de bloques. Yo voy conectando piezas de procesamiento y que fácilmente una pieza acá puede ser directamente al GPU o a un CPU tradicional, y por lo tanto ir explotando ese tipo de particularidades. Y pues como tal eso implica, pues obvio, aprender a programar y a trabajar con estos dispositivos. Si alguien, tal vez como comentario al margen, estuviera interesado, no estoy seguro, por lo menos, si ahorita Pablo estará buscando estudiantes, eh, pero por eso es una forma de acercarse, si les interesa por ahí este tema, y ver si hay algún chance de poder participar también de este proyecto. Eh, Hacer comentario porque precisamente no, vamos a ver, no, ni los objetivos del curso ni el tiempo que tenemos disponible para este tema nos puede alcanzar para realmente aprender a programar este tipo de dispositivos, de GPUs. Pero acá, digamos que vamos a ver un par de ejemplos a nivel de código, por lo menos como para tener una noción al respecto. Normalmente vamos a hablar de que hay código que va a estar siendo ejecutado en un host, en este caso en el CPU, mientras, y que normalmente pues, va a ser código bastante serial, bastante secuencial, pero vamos a tener porciones de código que se ejecutarán entonces en paralelo, y donde va a ser necesario indicar la cantidad de threads, digamos, en las que se tendría que particionar esa ejecución. Muy particularmente es que a nivel de programación de GPUs, las secciones o los bloques de código que se ejecutan de manera paralela se le conoce como kernels. Entonces el término de kernel puede ser un poquillo confuso cuando vean cosas a nivel de procesamiento de imágenes, por ejemplo. Un kernel y como tal es básicamente la matriz que representa el filtro que se aplica sobre la imagen. Es lo mismo o la misma noción que se utiliza, por ejemplo, a nivel de deep neural networks o deep learning en general, donde los diferentes filtros que se aplican sobre los datos que se van procesando, como tal, digamos que tienen ese nombre de kernel. Entonces, en este caso, pues es algo que explícitamente dentro de la programación se debe indicar, ¿no? Se debe determinar las características de cómo yo quiero que esta porción de código, este kernel, se ejecute, en este caso indicando la cantidad de threads. CUDA no es necesariamente el único lenguaje de programación que existe para GPUs. De hecho, CUDA es, en este caso es vendor specific, es específico de NVIDIA. Hay otro lenguaje que es básicamente, digamos, una extensión, en este caso de C, que se llama OpenCL, que trata de ser sí abierto y multiplataforma, y que por lo tanto algo que se escriba a nivel de OpenCL se puede ejecutar en un GPU o se puede ejecutar en un procesador convencional. Inclusive existen ciertos flujos de trabajo, que es por lo menos el caso de Intel, que puede tomar OpenCL, y aquí sí tengo que hacer la aclaración que no necesariamente todo lo que en OpenCL se escriba para este ejemplo, y traducirlo entonces a código, perdón, a hardware, a descripción de hardware, que entonces se pueda sintetizar y se pueda ejecutar en una FPGA. Entonces, en este caso, pues sí, no todo lo que en OpenCL se puede hacer a nivel de, digamos, de este toolchain, podría convertirlo a nivel de hardware, pero por lo menos creo que Xilinx tiene esa funcionalidad, pero estoy un poco más familiarizado eh, con el de Intel para las FPGAs que ahora ellos tienen, eh, por algunos trabajos de graduación que he estado asesorando a algunos estudiantes, donde tengo cierto interés también en ver cómo eso se puede utilizar para describir este tipo de redes convolucionales neuronales, pero a partir de una descripción como tal de OpenCL, y tratando de aprovechar al máximo los recursos que la FPGA tenga disponibles. Entonces, CUDA o OpenCL no necesariamente son las únicas formas. Ya les digo, quizás va a depender mucho
del vendor como tal. CUDA es el caso de NVIDIA. Entonces, algo muy parecido a lo que estábamos viendo. Podríamos decir que un código donde únicamente estamos haciendo la suma de un par de arreglos se podría mapear en este caso a nivel de CUDA, donde realmente lo que se hace como tal es básicamente definir dos variables donde se está trayendo básicamente todos los datos que se están procesando, donde, y eso es algo de lo que hablábamos por aquí anteriormente con respecto a que si diferentes threads están, o si las mismas instrucciones en diferentes threads se están ejecutando para un conjunto de datos determinados, es necesario mantener un identificador del thread. Eso es básicamente lo que por acá se está definiendo. Pues se utilizaría precisamente para poder traer los datos y como tal por ahí ejecutarlos. Esa es una forma, digamos, simplificada de mostrar este código. Tal vez una forma un poquito más compleja y pensando en ese caso que no son arreglos, sino que realmente son matrices sobre las que se está operando. Esa sería la forma más sencilla de verlo a nivel de un CPU o la programación de un procesador tradicional. Y esta pues sería más la forma en la que a nivel, en este caso de CUDA, en un GPU, se tendría que hacer. Muy bien. Igual, como les digo, nada más es algo para poder representar, para que por lo menos tengan alguna noción. Va a ser necesario, digamos así, condicionar, por así decirlo, el código para establecer los tamaños de los datos, la cantidad de datos que se está operando. Pero como tal, al final, básicamente la operación, podríamos decir que opera cual si fuese una sola instrucción, en este caso. En el caso pues, de los GPUs, hay diferentes tipos de cores a nivel interno de los GPUs. En algunos casos van a ser streaming multiprocessors o streaming processors, donde solamente tengamos uno. Los bloques, en este caso, son divididos en warps. Evidentemente, en este caso de los del procesador como tal, del GPU que tengamos como tal, va a ser importante que como programador uno trate de ajustar la forma en que programa a tratar de aprovechar al máximo los recursos que tiene. Por ejemplo, si estuviésemos operando, qué sé yo, bueno, en este caso podemos operar 32 threads a la vez. Si por alguna razón los datos que yo estoy procesando tendría que hacer 129 iteraciones, por ejemplo, no me permitiría hacerlo únicamente en 4 warps, en 4 conjuntos de 32 threads, sino que tendría 5. Pero ese quinto sería bastante ineficiente, puesto que únicamente estaría utilizando uno de los elementos de procesamiento dentro del procesador. Pero claro, digamos que ese es un caso muy arrinconado, ¿no? de una situación bastante ineficiente. Pero es una particularidad a la que pues obviamente uno está expuesto, puesto que la cantidad de elementos dentro del procesador como tal son finitas. Entonces, básicamente en los bloques, digamos así, se pueden ir colocando los warps dependiendo evidentemente de la cantidad de elementos de procesamiento que por ahí estén disponibles. Volviendo entonces un poco a lo que estamos viendo de SIMD más tradicional y algo que puede ser más basado en warps. En el caso de SIMD lo que tenemos es un único thread, hay una ejecución totalmente secuencial y por lo tanto hay ese tipo de lockstep operations donde realmente una operación podría frenar la ejecución de otra. Si bien podría haber un modelo de programación SIMD, no necesariamente, por ejemplo, a nivel del software, se podría saber qué tan grande es el vector. Y en algunos de los casos, que donde sí tenemos extensiones del set de instrucciones como tal, podríamos entonces sí definir operaciones vectoriales, operaciones SIMD, como las que hablábamos en clases anteriores. En el caso de hacer SIMD con esta noción warp base, pues va a consistir precisamente en múltiples threads que sí son escalares, igual cada uno de ellos,
pero ejecutándose entonces de esta manera, ¿no? Múltiples instrucciones, perdón, la misma instrucción operando sobre múltiples datos. En este caso no hay ese tipo de lockstep, digámoslo así, de bloqueo, puesto que podríamos jugar precisamente con otros warps que estén disponibles para ser ejecutados y para cuyos datos, para los cuales los datos estén disponibles. Y por tanto, no, digamos que tratar de ocultar ese tipo digamos así, limitaciones a nivel de memoria. Cada thread se puede manipular y tratar de manera independiente. Y por lo tanto, la forma, digamos, de programación per se no es algo SIMD, realmente no lo es. Raya más en esta noción que hablábamos de multiple instruction, multiple data, pero al ser el mismo programa y ser ejecutado sobre múltiples conjuntos de datos, un conjunto amplio de datos y por lo tanto particionar esos datos, sí tiene entonces esta noción, ¿no? de que realmente explotamos paralelismo a nivel de datos. En este caso, el software no necesariamente tiene que conocer qué tan grandes son, digamos así, estos datos sobre los cuales están operando y permite entonces, sí, el poder de manera flexible poder agrupar los threads en estos conjuntos, en los warps, de manera que se puedan aprovechar aún más los recursos que tienen disponibles. Y en todo caso, ELISA tiende a ser bastante más sencillo, puesto que es escalar. Y realmente la forma de explotar Single Instruction Multiple Data no es a nivel del pipeline individual, sino precisamente la particularidad de tener eso replicado. Y por lo tanto, entonces lo que se hace es un Single Program Multiple Data, es más el modelo de programación que realmente está utilizándose, en este caso sobre un hardware que permite ese tipo o explotar este tipo de características. Diríamos entonces que Single Program Multiple Data, por lo menos dentro de la taxonomía de Flynn, no calzaría como un modelo de organización de computadora, sino más como un modelo de programación. Puesto que cada elemento de procesamiento, en este caso sí estaría ejecutando el mismo procedimiento, el mismo programa, pero sobre diferentes datos. Muy importante aquí es que, pues claro, los procedimientos como tal pueden ser sincronizados a ciertos puntos. Eso también va a ser deseable. Y pues claro, múltiples conjuntos de esas instrucciones, o como se llama aquí, multiple instruction streams, pues van a ser ejecutados en el mismo programa. Eso tiene también que ver con una particularidad, ¿no? Y es que el flujo de control del programa podría afectar significativamente. Por una parte, que los datos estén disponibles, puesto que estén operando sobre diferentes datos, eso también afecta el tiempo de ejecución del programa, pero por otro lado, ¿cuál va a ser la ruta que el programa tome? Aun cuando sea el mismo programita, por más sencillo que sea, si hay algún tipo de divergencia posible y se da, entonces por ahí esto como tal va a afectar el tiempo de ejecución. Muchas aplicaciones científicas pues, se programan de esta manera, en este caso, pero para explotar ahora sí algo todavía más, digamos, más tradicional en ese sentido, donde tenemos múltiples elementos de procesamiento, ya sea en un solo chip o inclusive múltiples chips, pensando en algo que puede ser distribuido. Pero básicamente los procesadores, los GPUs modernos se programan de una manera similar, tal vez a esta, de múltiples procesadores, pero realmente tienen una arquitectura SIMD por debajo. Algo que les mencionaba es que este asunto de los warps que les permite que sean un poco flexibles, lo que permite es maximizar el uso de los recursos. Y lo que les decía, digamos, si este fuese uno de los threads y hay pues por ahí instrucciones condicionales que pueden alterar el flujo de control, y podríamos tener pues diferentes paths. Y podríamos decir que tal vez diferentes hilos están ejecutándose precisamente por diferentes paths dentro de un mismo warp. Entonces, básicamente, lo que se da es algo que se conoce así como branch divergence, divergencia a nivel de saltos o de branches en este caso, precisamente porque podríamos decir que tenemos 8 hilos en un warp que se ejecutan en la primera instrucción, todos, digamos,
al unísono ejecutando la misma instrucción, pero cuando llegan al branch, las cosas cambian. Y puede ser que 4 de ellas ejecutan un path, mientras que las otras 4 ejecutan otro path. Aun cuando después la ejecución total, pues pensando igual que a nivel de temporización todo eso va bien, en ese caso la última instrucción la ejecuten todos ellos. El problema, digamos, está aquí, que evidentemente hay una subutilización de los recursos que están disponibles. Por ahí entonces, es algo que todavía no hemos entrado en detalle, pero lo que se utiliza es una máscara, básicamente, o una máscara de ejecución, que es algo que tiene que ver en parte con especulación de que los branches se van o no se van a tomar. Es algo que vamos a ver en próximas clases al respecto digámoslo así, de especulación y eh, de especulación en este caso a nivel dinámico o estático, considerando si los saltos se dan o no se dan. Entonces, por ahí, al menos a nivel de GPUs, es deseable utilizar este tipo de técnica, entonces, para saltar a esto, donde conociendo para un warp, igual que va a haber este tipo de divergencia a nivel de branches, sabiendo que para diferentes warps se va a dar precisamente ese tipo de divergencia, formar un nuevo warp donde se puedan aprovechar mejor, digamos, los recursos que por ahí estén disponibles. Y por lo tanto, como les digo, poder optimizar la ejecución como tal. No vamos a entrar, digamos, en muchísimo detalle de esto, pero me interesa que por lo menos sepan que es algo que, por ejemplo, en esta ejecución se puede ir dando y que en el momento en que se llegan a tener este tipo de divergencias, si es que se conocen de previo, igual utilizando esas técnicas de especulación, cuál va a ser la ejecución, tratar de ir agrupando esos threads en nuevos warps como tal, y que por lo tanto, digamos, en este caso lo que permiten es reducir el tiempo de ejecución que sin eso, una implementación baseline tomaría, pero que con esta formación dinámica de los warps se podría aprovechar aún más la ejecución. Y por ahí también, tal vez para hacerlo corto, parte del desafío, no solo a nivel de, vamos a ver, o uno de esos desafíos que presentan los GPUs o han presentado históricamente, es esto, la divergencia a nivel de los saltos, y por otro lado, las operaciones que toman significativamente una buena latencia. ¿Esto qué es lo que estaría pasando? Por ejemplo, pensaríamos que muchos warps no van a realmente realizar su ejecución en el tiempo, seguramente que se ejecuten, puesto que hay memory request, hay necesidad de traer datos de memoria que se está tratando de satisfacer a lo largo de todos los warps. Tal vez a donde quiero saltar es a este caso, que lo que propone, bueno, y en este caso es precisamente haciendo un tipo de calendarización round robin. Calendarización round robin básicamente lo que estaría diciendo es que le está asignando un momento de ejecución, en este caso a cada uno de los warps. Entonces, evidentemente, va por el warp 0, tiene que hacer lecturas a memoria, bueno, listo, va al warp 1, igual lecturas a memoria y así sucesivamente. Y por lo tanto, el tiempo realmente que se toma solo en los accesos a memoria hasta que se empiece a ejecutar, pues limita realmente el rendimiento. Entonces, podría haber una forma en la que se ejecute, digamos, este round robin, esa calendarización round robin un poco diferente, y donde entonces se atiendan, por ejemplo, 8 warps primero, y permita entonces que la ejecución de estos se pueda dar. Entonces, que se puedan tener los datos en memoria, por ejemplo, y luego entonces el segundo grupo como tal ya puede empezar a, digamos así, a poder ir y traer esos otros datos a memoria. Lo que permitiría precisamente es que no generen algún tipo de, digamos así, de dependencia ilusoria, únicamente porque es una dependencia hacia los recursos, en este caso hacia los datos, que los datos como tal se puedan traer y entonces se pueda iniciar como tal de ejecución de las instrucciones dentro de los warps, y no haya pues precisamente que esperar significativamente mucho tiempo. Evidentemente, bueno, aquí estoy representando que todo eso es el tiempo que es necesario para poder traer los datos. Y por lo tanto, sí, aún, digamos, suponiendo que aquí hay cierta escala, aun cuando no todos los datos se han leído,
los primeros warps ya podrían estar operando realmente sobre esos datos que se han traído. Y por lo tanto, sí, podríamos tener una cantidad de ciclos de reloj que se podrían ahorrar en ese sentido. Como les digo, yo creo que hay bastantes ejemplos y digamos que año con año pues siguen avanzando en sus capacidades y sus características. Aquí hay algunos, en este caso de NVIDIA, que evidentemente tienen una cantidad diferente a nivel de recursos. Por ejemplo, otra perspectiva NVIDIA es la GeForce GTX 285, tenía 200 o tiene 240 procesadores de este tipo, stream processors, que básicamente se convierten en 30 núcleos y que permitirían tener 8 unidades SIMD funcionales por cada uno de estos núcleos. Por ahí, bueno, más o menos como para representar que cada uno de estos cores, que precisamente tiene esos 8 elementos elementos funcionales tipo SIMD, que permitirían tener operaciones de suma y multiplicación en una sola, básicamente son MAC operations, o de multiplicación, y pues claro, por ahí para poder hacer el acceso tanto a las instrucciones que se van a estar ejecutando como a los datos que van a ser necesarios para operar. Entonces podrían tenerse grupos de 32 threads, en este caso, que compartan el mismo stream de instrucciones. Cada uno de esos grupos sería entonces un warp. Se pueden tener hasta 32 warps simultáneamente intercalados y hasta un máximo de 1024 threads o contextos de esos threads que podrían ser almacenados. Entonces, si lo escalásemos hacia los 30 cores, cada uno de esos cores con esos 8 elementos al interno, se podría ver más o menos como esto, con una potencialidad de hasta 30.720 threads. La evolución pues se ha ido dando y sigue creciendo. Esto pues evidentemente representa un incremento en la cantidad de elementos de procesamiento que se tienen, pero también un incremento significativo en la cantidad de operaciones que se pueden realizar. Tal vez esta gráfica es un poco injusta porque no muestra también un criterio que sería muy importante conocer, que es el consumo de potencia que esto representa, que por nada es despreciable. Entonces sí, por un lado estamos ganando una alta tasa de procesamiento necesaria no solo para procesamientos gráficos, que si lo estamos haciendo video, procesamiento como tal de video, renderización y demás, codificación, pero que también pues entonces habilitan, ¿no?, este tipo de aplicaciones de Machine Learning que significativamente son muy pesadas, que al final es pura álgebra lineal, son una cantidad exorbitantemente alta de sumas y multiplicaciones y un conjunto ahí de funciones de activación, pero que al final no dejan de ser eso. Realmente la computación como tal detrás de cualquiera de estas aplicaciones modernas de Machine Learning es relativamente sencilla, pero es masiva, es grande la cantidad de procesamiento. Entonces, evidentemente los GPUs como tal surgen para brindar algún tipo de solución. Por acá hay algo que es muy interesante y de hecho hay una pequeña tarea que quiero dejarles. Yo sé que estamos con el proyecto 2, pero probablemente en breve se las dejo. Y tiene que ver con cómo precisamente la necesidad de especializar a este tipo de plataformas, pensando también en aplicaciones de Machine Learning, ha traído cambios dentro de la misma forma. Entonces ahora se hablan, por ejemplo, de Tensor Cores a nivel de estos GPUs, precisamente pensados más hacia Machine Learning. Y aquí en la presentación no está, y es algo relativamente reciente, creo que del 2019, que nuevas plataformas, por ejemplo de NVIDIA, han ido reduciendo la precisión de los datos. No necesariamente todo hay que operarlo a doble precisión para punto flotante, sino que precisamente se podría hacer inclusive operaciones a nivel de enteros de 8 bits. Y precisamente se ha mostrado que la precisión de la clasificación no se ha visto significativamente degradada, pero evidentemente al yo tener representaciones más pequeñas de datos y puedo entonces hacer muchísimas más operaciones por unidad de tiempo, puedo incrementar el rendimiento significativamente.
yo bueno, no voy a entrar en detalles acá, pero lo que permitiría precisamente es, bueno, a veces el esquema no lo permite ver, pero reducir todavía más la precisión. En este caso, es partiendo de que sí se están trabajando datos, por ejemplo, a media precisión, 16 bits de floating point, y obteniendo algo que está a precisión simple. Pero aquí todavía siendo bastante más conservador en cuanto a la necesidad de tener esa representación. Pero sí, me interesa también dejarles que lean algo y comenten al respecto de este cambio que es bastante interesante, en donde realmente la idea es aprovechar aún más ese tipo de operaciones todavía más sencillas, a una escala de complejidad más sencilla de representación y por lo tanto incrementar el rendimiento en ese tipo de plataformas. Y como les decía, hay términos, digamos así, genéricos que van a variar en este caso dependiendo del tipo de manufacturador, como es el caso, qué sé yo, que hablamos de WARP como un conjunto de threads, que es el término NVIDIA, porque se va a llamar Wavefront a nivel de AMD o de manera genérica como el tamaño, la longitud del vector. Pero eso nada más igual como un tipo de referencia. Me interesa mucho es que les haya quedado esa noción de de cuál es la forma en que operan realmente los GPUs por debajo, más allá de particularidades específicas de algún fabricante, y que la idea entonces es explotar paralelismo a nivel de datos, pero con un paradigma un poco diferente, porque realmente lo que tenemos es una multiplicidad de elementos de procesamiento que son escalares, pero en los cuales estamos ejecutando un programa, digamos así, de manera transversal a lo largo de todos esos elementos, operando sobre diferentes conjuntos de datos y por lo tanto entonces explotando ese tipo de paralelismo al hacerlo de esta manera. Y que por ahí pues hay algunos desafíos, nuestra parte los accesos a memoria, también esta divergencia a nivel de branches y que por lo tanto hay igual técnicas que buscan tratar de reducir estos desafíos y tratar de optimizar el uso de los recursos presentes. Ya es básicamente el tiempo de la clase, pero igual no sé si hay alguna pregunta a este punto. En todo caso, ese es el material bueno, que extraje de una presentación de profesor Ono Mutlu, que igual se la voy a estar compartiendo, pero considero que quise hacer la más sencilla y que aún así enfocara las cosas a un buen nivel. Muy bien, si no hay preguntas, eso sería el contenido de la clase. Aquellos que tengan lo que quisieran hacer consulta, podemos aprovechar entonces esta misma llamada.